Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Ayer fuimos muy tarde, hoy tampoco vamos muy temprano. Realmente estamos delante de unos días muy complejos, con mucha información, mucho análisis. Da la sensación a veces incluso que nadie sabe dónde va a acabar esto. Empiezan, digamos, aquellas sensaciones extrañas de o estás con uno o estás con otros, y en todo eso pues se hace difícil a veces intentar explicar historias. Hemos recibido nosotros incluso algunos emails pues con un tono digamos poco edificante, vamos a decirlo así, acusándonos de todo, vamos, de ser hasta genocidas. Nos hemos quedado un poco sorprendidos, directamente hemos bloqueado a la gente, pero aquellos que hemos vivido, y muchos de los oyentes también, todo el proceso, digamos, que pasó aquí en Cataluña, nos damos cuenta de que hay sociedades que les encanta hacerse las víctimas, que a partir de mentiras crean historias y a partir de esas historias montan los dramas para intentar dar pena para que otros vengan a su vera. Y eso es algo tan habitual en la historia que sorprende que todavía haya ignorantes que caigan en esas trampas. Vamos a hablar del fake al drama, sobre el tema del hospital. Luego hablaremos de dos enfermas peligrosas que tenemos como ministras en este país. Hablamos de Belarra y Montero, de todas las barbaridades que han ido diciendo hoy, que parece que son aquellas niñas consentidas, que las van a expulsar del colegio y que mientras intentan montar jolgorio sin saber muy bien exactamente para qué. Hay que recordar una cosa que mucha gente desconoce, que es que un presidente en funciones no puede cesar a ningún ministro. Es algo que alguno debería apuntarse, porque todos aquellos que dicen sí hay que cesar a esta y a esta o a algún otro, pues deben saber que en principio no se puede cesar, porque precisamente un gobierno en funciones lo que está es para hacer cosas, otras las que haga este gobierno, obviamente, cosas nimias. No puede ponerse en cosas de calado como dice la Constitución. Sánchez es un poco extraño, pero eso sabe que no lo puede hacer. Y ellas también lo saben y están forzando de una manera cuanto menos lamentable, íbamos a decir asquerosa, pero no sé si es el concepto, porque al final, lo decíamos ayer, ¿quién cojones conoce a Irene Montero y a Belarra fuera de aquí? Pues nadie. Es como, no sé si se han enterado, esa senadora francesa que ha pedido que se quite la nacionalidad a Benzema hoy. Todo el mundo que ha escuchado noticias se ha quedado con la senadora francesa. Les importa un huevo cómo se llame, de qué partido es, o lo que sea, porque representa a una senadora francesa, igual que estas dos señoras, señoritas o como quieran llamarles en la intimidad, pues representan, nos guste o no, al gobierno de España. Con lo cual, quien está hablando con su boca es el gobierno de España. Y en el PSOE hay mucho enfado porque no se le paren los pies. Son conscientes algunos de que se están haciendo un daño muy superior al que podía alguien imaginarse a la imagen internacional de nuestro país. Mientras, a estas horas está Gabinete de Guerra reunido en Israel para ver si se acaba tomando la decisión de invadir o no Gaza. Todo está preparado como si fuera una partida de ajedrez. Las fichas están colocadas, solo falta tomar la decisión. Nosotros seguimos insistiendo. Desde un concepto un poco, a lo mejor en este programa, no habitual, digamos, desde el análisis estratégico, vamos a decirlo así, que es una operación de mucho riesgo, porque estamos hablando de calles estrechas, donde es muy complicado avanzar y donde, dependiendo de la resistencia, que ojo, nosotros creemos también, y vamos a decirlo, algo que nos dicen muchos medios, que la resistencia existente de Hamas no es tan fuerte como muchos esperan. Hamas realmente está haciendo a sus ciudadanos de prisioneros y rehenes. Solo hay que ver hoy, lo hablaremos después, la rueda de prensa que ha dado uno de los altos representantes de Hamas en el parking donde cayó la bomba ayer del hospital, rodeado de cadáveres. ¿En qué cojones de mundo se entiende eso? Solo en el de los enfermos, que quieren jugar con la comunicación para traspasar los límites de la naturalidad. Mientras, como decíamos ayer, la Embajada de Israel pasa páginas sobre el tema del incidente con el gobierno de España, pero ha quedado marcado en todos los estamentos diplomáticos. Ha remarcado, nuevamente por cierto, la Embajada, que Podemos tiene tintes antisemitas.
algo que también es bastante evidente. Volveremos nuevamente a España, aunque ahí ya estamos dando un salto, para hablar de ese nuevo CIS de Tezanos, donde curiosamente iguala al PSOE y al PP. Aquí hemos dicho en más de una ocasión que ir a las elecciones el 14 de enero puede ser un grave error del PSOE y ellos lo saben y por eso están forzando la máquina al máximo para intentar que eso no suceda. Mientras tenemos el Congreso medio parado, la mesa no funciona, el PP curiosamente se queja, pero se queda en la queja en prensa, que uno dice, pues demanden a la señora Armengol, vayan a un tribunal y digan que está incumpliendo su función. Está en una función pública, puede ser demandable fácilmente. No sabemos esos remansos, digamos, que tiene a veces el PP, de esperar, no sabemos muy bien a qué. Mañana esperan la presencia de Aragonés con otros presidentes autonómicos en el Senado, recordemos que es esa comisión que se reúne en el Senado, donde van todos los presidentes autonómicos. Mañana hacen el feo los tres del PSOE y el del PNV, que saben que para ellos España no existe, aunque bien que chupan dinero. Mientras tenemos a Puigdemont pidiendo cosas muy concretas. Se desliza que está exigiendo que esa frase del otro día de Sánchez, donde dice hay 57 diputados que están pidiendo la amnistía, bueno, en fin, Sánchez saben que en eso y nosotros vamos a ver si los apoyamos, como girando un poco la trucha, es decir, no, no somos nosotros. Pues Puigdemont le dice que no, que quien presente esa ley de amnistía sea el Partido Socialista. Recordemos que estamos inmersos en esa votación del Consejo de la República a ver qué se decide. Y esa ley del silencio, vamos a decirlo así, que ha instaurado el Partido Socialista, que saben que de transparente tiene poco, para intentar que nada salga fuera de lugar. Es de esas situaciones donde uno no acaba de ver dónde está esa famosa transparencia de este partido que nos gobierna. Y acabaremos con una cosa bastante habitual, por desgracia, en este programa, que es hablar de la tranquilidad. Decimos desgracia porque en principio se sobreentiende que somos una sociedad privilegiada. Hoy le estamos hablando con una persona que nos hablaba de ciertos problemas y tal, y nos decía, era una persona de fuera de este país, nos decía, es que a veces los españoles no se dan cuenta de los privilegios que tienen en Europa. Tienen comida todos los días, tienen dinero en el banco, pueden irse de vacaciones. Y da la sensación que en el fondo lo que son es unos frustrados que quieren ser la novia en la boda, el muerto en el funeral y el niño en el bautizo. Y eso no es inteligente porque puede hacer que muchos de esos privilegios que se tienen en este país desaparezcan y algunos entonces llorarán a lágrima suelta. Decíamos, vamos a empezar, y miren que no es nuestro estilo, pero vamos a hablar de eso del fake al drama, porque nos ha recordado mucho las situaciones de Cataluña, todo este, que es un drama obviamente, ese cohete, misil, llámenle como quiera, que estalló anoche en el hospital de Gaza. Tras las primeras informaciones que hablaban de 500, 1000 muertos, nosotros anoche recuerden que ya explicamos que parecía un poco raro que cuando hay un terremoto o alguna cosa de estas, pues cuando llegan esas cifras, pues empieza con 50, 30, pero cuando empiezas así da sensación de mentira. Y así ha sido. Estamos, según parece, al final habrá menos de 500. La segunda gran mentira, que el misil o lo que fuera no cayó en el hospital, cayó en el parking del hospital, que es cierto que estaba repleto de ciudadanos de Gaza, porque consideran, y vamos a decirlo así, de forma correcta, que Israel no atacará un complejo hospitalario. Pues esos ciudadanos no se equivocaban, porque como ha quedado claro hoy, no fue Israel quien atacó, sino fue una de las facciones que existen, no fue tampoco Hamás, aunque creemos que viendo el resultado, cómo les ha ido, seguramente muchos de sus líderes les daba igual sacrificar a 500, 200 o 300 personas, porque son así de cafres. Fue la yihad islámica la que, según parece, disparó un cohete de esos que iba a Israel, en medio del vuelo perdió la carga, justo, bueno, al despegue, y justo cayó en el hospital, en el parking del hospital. Pero, y aquí viene la cuestión, lo que es evidente que es un
de información falsa el origen de ese supuesto ataque, que en el fondo fue un accidente desgraciado, pero para que vean que aquí al final, hombre, hay un poco de, no sabemos si la palabra es, de formas, y nadie se le ocurre ni al más cafre tirar a su propio hospital, pues aunque sea claro y evidente que no ha sido un ataque deliberado del ejército, obviamente, israelí, pues algunos se han subido a la falsedad, al fake news, ¿qué diríamos?, para cargar contra Israel. Y no solo algunos en la calle, hemos visto hoy ataques a sinagogas en Berlín, estas últimas horas también ha habido en Melilla, también hemos visto medidas de seguridad extremas en un partido del Maccabi de Tel Aviv, que en Valencia se ha elevado el riesgo de seguridad, como saben, cancelaciones de vuelos, desalojos de aeropuertos y lo que va a venir, vamos a decirlo así. Porque cuando tienes delante, y vamos a decirlo así con claridad, a gente que antepone sus supuestos derechos a la realidad, pues la manipulación entra con fuerza. Y está claro que en Europa, que como decíamos anoche es un continente cada vez más enfermo, hay mucha gente, como pasó en su momento en Cataluña, con una necesidad imperiosa de demostrarse que han venido al mundo a hacer algo además de su vida de mierda. Perdón por la expresión. Gente, hoy ha habido manifestación en Barcelona a favor de Palestina, que os parece muy bien que la gente dedique sus horas a hacer el gilipollas, pero la realidad es que parece mentira que esos mismos no se hayan manifestado por los más de 1.300 asesinatos de Hamas. E insistimos en cómo funcionan las cosas, como explicamos anoche. El origen es la clave. Y algunos olvidan los orígenes para ir directamente a cazar sus presas. A nadie le extrañe a estas alturas que existieran los nazis en Europa, porque el odio que se tiene hacia esta religión, a los judíos, es especialmente alarmante en muchos países del continente. Y nosotros, que saben que a nosotros tanto nos importa dos carajos, perdón, y más cuando hacemos análisis de este, que lo hemos contado en alguna ocasión, quién se acueste con quién, a quién vaya a misa o deje de ir a misa, todo nos parece igual de respetable. Más faltaría, cada uno es libre en su vida de hacer lo que considere oportuno, como también obviamente orar a Alá o lo que cada uno quiera, pero hay límites que no se pueden sobrepasar, y obviamente la violencia, la muerte, son límites claros. Y tenemos en el caso particular de España, el único gobierno de Europa donde sus ministros se han dedicado a hacer el cafre, el salvaje, el subnormal, el gilipollas, todo lo que quieran decir. Ya hablamos de las dos señoritas de Podemos que han empezado a bramar como auténticas locas histéricas sin entender nada y poniendo en entredicho a España. Porque, como hemos comentado, hoy ha sucedido esa declaración de una senadora francesa cuyo nombre no sabemos, que dice que hay que pedir la nacionalidad, quitar la nacionalidad, perdón, a Karim Benzema, que han acusado de ser de los hermanos musulmanes, una ala radical, digamos, musulmana. Él ha dicho que va a demandar al ministro, que lo dijo ayer, y esta senadora ha dicho de quitar la nacionalidad, suponemos también la va a demandar. Pero todos nos quedamos que esa señora es senadora de Francia. Nos da igual el partido, para quien lo quiera saber, es Le Republicans, este que empezó Sarkozy, que es un centro derecha, así, algo así como un Ciudadanos. Está medio extinguido ese partido, en fin. Porque lo que representa es el Senado de Francia. Lo mismo que aquí, cuando habla la señora Belarra y dice que hay que pedir al gobierno, o al PSOE ha dicho técnicamente, suspender las relaciones diplomáticas con Israel por genocidio. Pues la señora Belarra, aparte de querer participar y ser por un día alguien importante, está cometiendo un grave error porque desconoce que habla en nombre del gobierno.
Esta gente de este partido basura, ya saben que habitualmente sucede lo mismo. Recuerden a Ada Colau, cuando como ella no le caía bien el rey, pensaba que alcaldesa de Barcelona era tocarse los cojones o el ovario y putear a todo lo que no fuera como ella. Son unos auténticos fascistas de izquierdas. Son unos auténticos vergüenza de Europa. Y ha saltado obviamente la amiga de Belarra, la Montero, la otra, la que es ministra por acostarse con el vicepresidente, hay que decirlo así de claro, para aquellos que no lo tengan claro, pues que acusa a Estados Unidos de complicidad en crímenes de guerra, con un par de cojones. E insistimos, Langley, bueno, allí seguramente a estos personajes ni se preocupan de ellos, pero Departamento de Estado, Washington, noticia, 2 ministras de España acusan a Estados Unidos de complicidad en crímenes de guerra. El analista que lo lee, si conoce poco España, dice, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero quién gobierna en España? Ah, la extrema izquierda. Claro, se quedan un poco así y dicen, ¿y quién es este Sánchez? ¿El presidente de turno de Europa? ¿Pero qué está haciendo? Y esto al final sirve para una cosa que es muy curiosa. Y es que gente que no prestaba atención a España empieza a prestar atención a España. Y aquí es obvio, para que vean lo ignorantes, porque aquí hay una cosa que hemos repetido en muchas ocasiones, que muchos oyentes saben a la perfección. Aquí no estamos de bando de nadie. Si pensamos que es ignorante Montero, lo decimos. Si pensamos que es ignorante Belarra, lo decimos. Si pensamos que es ignorante Feijóo, lo decimos. O Santiago Abascal, cuando va montando en el caballo, lo decimos. No tenemos ninguna manía. Aquí lo que intentamos es ponernos, entender, analizar dónde puede llevar esa situación. Y fíjense la curiosidad. Y de ahí el gran cabreo que existe a día de hoy, a estas horas, en el Partido Socialista, por estas declaraciones de Montero y Belarra. Existe en el Partido Socialista en la rama inteligente. Los que son, perdón, porque hoy vamos a usar mucho esta palabra, los que son subnormales en el Partido Socialista, no se enteran, aún se pondrán, como ese eurodiputado que le han largado del Parlamento Europeo, se pondrán la equipa, se pondrán lo que sea para hacer el gilipollas. Pero realmente los que son inteligentes, que a ver los haylos en el Partido Socialista, pues se han dado cuenta de un detalle que poca gente ha percibido. Y es lo que hemos dicho antes, alguien, el Departamento de Estado o donde sea, dice, anda, ¿en España hay ministros comunistas? ¿Ministros revolucionarios? ¿Quiénes son estas dos tipas? Y claro, no hay que ser muy listo tampoco, que no decimos que no sean el Departamento de Estado de Estados Unidos u otros países, para, oye, pásame un informe de estas dos señoras, ¿quiénes son? Y vamos a hablar sin ambajes. Porque seguramente si ustedes, los que nos escuchan, fueran suecos y les explicaran que son 2 ministras de un partido, una se tiraba al líder del partido, se quedó preñada y por eso la puso de ministra, que las han echado de su propio partido porque ese señor eligió a una señora rarísima, la de la peluquería estamos hablando, y las está largando y nadie les hace caso. Si les explican en ese informe y ahora resulta que el presidente del gobierno ha perdido las elecciones contra una gente, miren, que no sabemos si es muy lista o muy tonta, hablando de Feijóo, pero que ha ganado las elecciones, con lo cual parece que va a un deseo de cambio. Pero este presidente que hay ahora, el guapo, pues quiere pactar con los terroristas que mataban a sus compañeros con un tiro en la nuca. Y el líder de esos terroristas aparece en prensa que ordenó ejecutar a una persona y ejecutó a otra. Hombre, ustedes son el Departamento de Estado y dicen, perdone, como aquel chiste, perdone, me lo vuelves a explicar porque eso es una película de Tarantino, ¿no? Eso no puede ser real. Que en un país de la democrática Europa haya un presidente que nombre 2 ministras, una que se acuesta con el vicepresidente, sin estudios, sin currículum, que dicen barbaridades, que
persigue a unos señores que querían disolver el Estado y ahora le rinde pleitesía solo por mantenerse en el cargo. Oye, entonces llaman a Paco. Paco, acuérdense de Paco. Paco del Mossad. Llaman a Paco y le dicen, Paco, dice, oye, esto es verdad, esto es cachondeo, ¿no? No, no, no. Es que Pedro Sánchez, es así. Quiere más su cargo que su país. Y claro, dicen, Paco, pero si esto se vuelve inestable, ese señor es de fiar. Hombre, no, solo cambiará de opinión. Y claro, ya tenemos a Paco informando no positivamente del gobierno y ya tenemos a medio mundo presionando, oiga, porque esto es impresentable, porque alguno dice, hombre, habrá salido el presidente a desautorizar a estas ministras, lo normal en democracia. No, no ha salido. Pues resulta que tienen 5 votos que pueden hacer que no sea presidente. Y la seguridad mundial depende de que este señor sea o no presidente. Eso se cree él. Claro, en el mundo se echan unas risas. Dicen, vamos a ver, pero España no era un país serio. ¿No va a organizar el Mundial de Fútbol? ¿No es el país que por dar un beso meten en la cárcel al presidente de la Federación? Y salta toda la mierda, vamos a decirlo así. Y claro, dicen, coño, ya decíamos que en España muy bien la sangría, muy bien la paella y muy bonitas las playas. Pero da la sensación de que si te vas a una discoteca, besas a alguien, acabas en la cárcel, y si vas despistado y eres judío, te matan a palos en sus ciudades, mientras sus ministras jalean a los violadores, asesinos u otros. ¿Y el presidente? No, arreglando, que ha salido hoy, la piscina de Lanzarote, que se ve que tiene pérdidas de agua. Sí, hace que 100 y pico mil euros. Hay que arreglar la piscina, porque, claro, ya está pensando en sus vacaciones. Y eso, que parece todo un cachondeo, pues obviamente nace de esa necesidad, como decíamos, de Belarra, Montero, Belarra, Belorra e Iglesias, si quieren sumarlo, de darse a conocer y de posicionarse a nivel español de cara a la investidura, obviando que sus movimientos ensucian la imagen de España. Dicho claramente, 2 enfermas peligrosas no pueden decidir la política española internacional. Y que el presidente a estas alturas sea incapaz simplemente de decir algo es lamentable. Algunos dicen, ya habló ayer Sánchez, sí, pero es que se han meado en su cara. Y Sánchez, como decimos, al ser un presidente en funciones, recordemos cuando decía el PSOE, uy, Feijóo nos hace perder el tiempo, pues no sabemos cuántos días lleva ya Sánchez desde el encargo, porque Armengol está desaparecida también, eso sí, cobrando. ¿Es esto los destinos que debe regir este país? Y mientras se ha reunido sigue reunido el gabinete de guerra del gobierno de Israel para tomar la decisión si van o no a invadir Gaza de forma terrestre, una invasión terrestre. Hay muchas dudas al respecto. Ha ido hoy Biden allá, ha estado pocas horas porque tras el tema del hospital que hemos comentado, pues algunos gobiernos han querido la versión, hablamos de Jordania, etcétera, y no han querido reunirse con ellos, y ha ido de vuelta nuevamente a su origen. La realidad, que es una operación complicadísima, vamos a decirlo así, puede ocasionar miles de muertos, y tenemos un problema aparte adicional que alguna vez hemos comentado en estos despliegues territoriales a lo largo del mundo, no hablamos ahora exclusivamente de Israel, que cuando tú invades un territorio de una forma violenta, y una invasión les aseguramos que no va a ser pacífica, habrá más o menos resistencia, eso es otra historia. Cuando tú invades un país de una forma violenta, obviamente tienes que tener claro qué vas a hacer luego. Es decir, ¿vas a dejar destacamentos militares en Gaza?
que recordemos es pequeñito, 350 kilómetros cuadrados, pero vas a dejar destacamentos allí, cuarteles expuestos a ataques continuados, o simplemente vas a hacer una operación de limpieza para ejecutar a algunos líderes de Hamas y retirarte. Porque nadie se piense que la filosofía aquí y hablamos claramente del Mossad, va a ser detenerlos para interrogarlos. No. Algunos ya se pueden imaginar que no están en la lista precisamente para ser detenidos. Claro, son dilemas importantes. ¿Se va a abrir un frente en el norte por el sur del Líbano? ¿Va a abrir Irán un frente directamente desde Irán? ¿Los despojos que quedan de Siria va a hacer algo? Egipto, que por ejemplo ha abierto el corredor de alguna manera humanitario hoy, no quiere tampoco a los palestinos. Fíjense la curiosidad, que ningún país quiere a los palestinos. Porque hay una cosa que quizá hay que explicar. Nosotros podemos entender que seguramente hay mucha gente que no acaba de ver que cuando estás en una situación con recursos externos, en este caso ayudas, y hablamos, por ejemplo, en la Unión Europea, el gobierno, en este caso de Hamas en Gaza, pues había tenido la oportunidad, la autoridad palestina, recordemos que está en Cisjordania, es un poco, es una cosa extraña en ese sentido, pues de dotarse de mecanismos para crear una sociedad más igualitaria, en vez de dotarse de mecanismos de guerra para seguir haciendo la guerra. Y es una diferencia fundamental que hemos comentado estos días, por ejemplo, Israel, que se ha convertido solamente en unas sociedades más avanzadas, no lo olviden, tecnológicamente, etcétera, etcétera, unidades que tienen recursos, sí, pero Israel no deja de estar, con todo el respeto, de construir el puto desierto. Ojo. Pero el esfuerzo, la tenacidad, lo que sea, los recursos también, han hecho que se ha convertido en un referente mundial. Que seguramente si algunos hubieran invertido en eso, en educación, etcétera, etcétera, podrían haber convertido a Gaza en lo mismo. Recuerden que hace unos años, más de 30 y de 40, Beirut era la meca prácticamente de lo avanzado de las sociedades, que en su momento fue Teherán, aunque algunos no lo recuerden, ya hablamos de un poco más atrás. Y realmente cuando algunos movimientos se imbrican, vamos a decirlo así, y contagian a una parte de los ciudadanos, pues se convierten en un problema importante. Y hay que decir una cosa que a veces desde Europa, aquellos que hemos estado en países musulmanes, a veces no se entiende. Y nos referimos, obviamente, a esa sensación que tiene mucha gente de que hasta la misma Gaza, todos van a una con Hamas. Pues no. Igual que cuando hubo la independencia, aquí no todos eran independentistas. Igual cuando hablan de la religión, no todo el mundo hace lo mismo, no todo el mundo está orando todo el día de cara a la Meca, en los países árabes. Hay esa malicia de unificar las cosas cuando todos sabemos que en este país, por ejemplo, ni en Europa, están unificadas. Sí es cierto que aquellos que chillan más, bueno, ya no hablo de los que matan, etcétera, pues tienen la fama. Pero incluso en los tiempos duros, y vamos a volver a España, de ETA la conformaban como organización terrorista 600, en sus momentos álgidos, 800, y ya veríamos si un poquito más, de unos cuantos millones de vascos. Luego tendrían su apoyo, 100.000, 200.000, 300.000, jamás de 3 millones, 2 millones de vascos. Jamás. Pues piense lo mismo en Gaza. Y en ese escenario, seguramente los ataques, y hablamos de estrategia, como hemos dicho al principio, lo que pueden llevar seguramente es que haya un número X de personas dudosas que obviamente se ponen ahora del bando de los terroristas, obviamente también en Europa. Algunos creemos que cuando suceden situaciones de estas, es más, vamos a ver cómo decimos esto sin que parezcamos aquí un poco extraños, es más elegante hacer operaciones, que por cierto el Mossad controla muy bien, de limpieza
individual. Nada, enviamos un pequeño comando y nos cargamos a los 12 principales líderes de Hamás, por decir un número, o a los 18. A su casa, tirito y pa' casa de vuelta. Hay que liquidar a las escoltas y todo lo que quieran. Pero esos operativos más limpios, seguramente lo que pueden provocar es que desde dentro de las organizaciones haya cambios. Porque en general en estas organizaciones, cuando son capaces de organizar una masacre como la del otro día, queda claro que quien está al mando no es precisamente la gente más formada, ni la gente con más ética, ni la gente con más escrúpulos, ni la gente precisamente más educada. Y a veces hay que dar esos golpes. Pero es probable, y aquí sí que no lo vamos a negar, que algunos halcones de Tel Aviv prefieran jugar a lo grande que jugar a la pequeño. Consecuencias. Ahora hay que tomar una decisión, si se invade o no terrestremente, de forma terrestre, Gaza, y habrá que ver cómo implosiona todo esto en los países alrededor, sobre todo en los países europeos, donde las comunidades musulmanas son cada vez mayores y donde, decimos con todo el respeto, y sabemos que nos escucha gente de diversas culturas y tal, donde la realidad siempre es superada por la fantasía. Y ya puedes explicarle, documentarle, que te salga confesando incluso quién ha tirado el misil, que es de yihad islámica, que ellos van a seguir creyendo, que seguramente si lo era es porque le ha pagado Israel. En fin, son cosas difíciles de competir cuando lo que estás luchando es contra la verdad. Y no porque sea verdad absoluta o deje de serlo, sino porque cuando llegamos, y esto ya saben que es un tópico de este programa, cuando llegamos a momentos de guerra, y hemos pasado por la de Ucrania, en fin, y por alguna más, siempre decimos que es que la realidad ha perdido el norte y es la peor solución. Y como recordaba hoy un almirante en televisión cuando le decían lo de bombardear, etcétera, decía que la Convención de Ginebra permite atacar escuelas, hospitales, si se utilizan como refugio de civiles, como escudos protectores de, por ejemplo, cuarteles de armas, etcétera. Ha dejado en evidencia, obviamente, a estos periodistas, que, por cierto, no vamos a citarlos, pero ayer vimos una de periodistas de televisión, Cadena Ser, todos estos medios basura, que a lo que uno sorprende es que dicen estar hartos de estar en guerras, de ser súper especialistas, hacer unas cagadas, no reconocer, como ha explicado una persona hoy, la diferencia entre cómo hace un agujero un tipo de artefacto militar u otro. Que decir, pero esta gente ¿de dónde sale? Ayer decíamos, la sociedad está enferma. Y el problema es que muchos enfermos son los que dan voz y explican historias, en general, falsas, falsas y falsas. Y tenemos hoy la embajadora de Israel que dice que pasa página con el gobierno, aunque recuerda que la gente de Podemos es antisemita. Bueno, en fin, creemos que ninguna novedad. Y en el fondo, en diplomacia, quien conozca la diplomacia sabe que han conseguido su objetivo, que era hacer reaccionar un poquito al Estado, y han dejado claramente marcada su posición. También Tezanos hoy ha marcado la posición del CIS diciendo de que el PP iguala al PSOE por primera vez, creemos en la historia de Tezanos, obviamente, las elecciones, recuerden, ganó el PP, y eso nos lleva a pensar rápidamente que lo que está sucediendo es que el PP está superando al PSOE. Nosotros hemos insistido e insistiremos, Sánchez o será presidente o no lo será en unas elecciones nuevas. Mucho votante del PSOE engañado empieza a darse cuenta, no es suficiente seguramente, pero aunque sea solo el 5% ya vale, y eso es algo que tiene muy claro en el PSOE, solo que pierden el 5% de los votos o se vayan a la abstención, quedan fuera. Y la estrategia de Sánchez es ser presidente sí o sí.
Que hay que dar lo que sea, se da. Que hay que conseguir que el Congreso esté parado sin mesa del Congreso, sin nada, se hace. Como total, la Francine esta es un poco corta, tampoco pasa nada. El PP se queja, sí, dice a la prensa que no puede ser. Coño, fijó, Bendodo, si has vuelto a reaparecer. ¿Qué cojones? Notitas de prensa. Si alguien comete una ilegalidad, como parece está haciendo la presidenta del Congreso Francine, pues se pone una denuncia en el juzgado de guardia o en el Supremo, donde consideren oportuno, en el Constitucional no, que se la van a tumbar. Y exigen responsabilidades. También podemos decir lo mismo a la gente de Vox. Esas son las cosas que hacen que la gente confíe en los partidos. Que si hay una irregularidad, se denuncie. Y mañana recuerden que va al Senado aragonés, que parece que va solo, eso es lo que han vendido este cataluñano, pero no. Va al Senado con todos los presidentes autonómicos a dar cada uno un discursito de 10 minutos. Se han borrado los 3 del PSOE porque consideran que va a ser un encerrón aragonés y se ha borrado el del PNV, que se ha borrado siempre, o sea que nada nuevo. Pero lo extraño o lo vacilera, vamos a decir, de Aragonés, que con la excusa, fíjense que son tan cobardes que no dicen ni la verdad, con la excusa de que tiene otros actos oficiales, no sabemos que tendrá, si el salto a la cuerda o cualquier gilipollez, hará su discurso y se irá. Es aquello de suelto lo mío y me voy. No quiere escuchar. Va simplemente a lo que él considera provocar, lo que otros pensamos es hacer el ridículo. Mientras en esa guerra interna entre Junts y Esquerra, pues Puigdemont pues pide a Sánchez, no de forma clara, obviamente, ni oficial, pide a Sánchez que no se escude en que hay 57 diputados que están solicitando la amnistía, que es lo que dijo Sánchez el otro día, sino que sea el Partido Socialista quien presente la ley de amnistía. Sánchez sabe que es una nueva trampa, pero estamos en lo de antes. Si quiere gobernar, o traga o no traga. Y aquí parece que la bajada el otro día de calzoncillos de Puigdemont, cuando están pendientes de esa votación, que ya veremos qué sale, pues parece que es cada vez menos ostensible. Porque al final ambos tienen miedo del otro, saben que están un mentiroso contra un mentiroso y ninguno se fía de la otra parte. Con lo cual estamos en un momento, en ese sentido, extraño. Extraño, como todos estos días donde pasan muchas cosas, es muy lamentable decirlo, pero has de estar casi pendiente del día a día, del momento, a ver qué pasa, si ha pasado alguna cosa, de las medidas de seguridad, lo hemos recordado, el atentado de Bruselas, lo que ha pasado hace también unos minutos en Cannes, lo que pasó ayer en el Prat, lo que ha pasado hoy en la sinagoga de Berlín, lo que ha pasado en Melilla, en fin, lo de Valencia, del partido de baloncesto, la tranquilidad parece que está desapareciendo, sobre todo de Europa, ¿eh? Las manifestaciones, hoy ha habido una misma aquí al lado, en Paseo de Gracia, a favor de Palestina, a pesar todo de confirmarse que era falsa la información, pero de esta noche los temas se han disparado, vamos a decirlo así. Obviamente, si en las próximas horas entrara el ejército israelí en Gaza, pues podrían dispararse todavía más. Estamos hablando de una invasión terrestre. No solo serían las bajas militares en ese fregado, vamos a decirlo así, sino todo lo que podría saltar por Europa. Y hablamos principalmente de Europa, aunque no debemos olvidar otros países como Marruecos o Argelia o alguno más, donde lo organizado sí que es partidos musulmanes radicales y donde un 5 o un 10% de la población pueden llevar a un disparate nacional. Y existe ese riesgo. Estamos en una situación de riesgo elevado y sabemos que en estos momentos lo fácil es decir, uy, esto va a ir fatal, esto nos vamos a cagar en todo. Pues bien, nosotros insistimos en lo de siempre, que a veces algún oyente nos ha criticado por privado. Bueno, nos ha criticado, no es la palabra, nos ha dicho que no entienden cómo podemos estar tan tranquilos. Miren, explicaban, y lo hemos explicado más de una vez, pero hoy hablándolo nos lo han vuelto a explicar. No saben ustedes, todos, los que viven, sabemos que tenemos gente que vive en el extranjero, Tokio,
saludos, está hoy en el chat. Sabemos gente que vive en otros países, Perú, etcétera, etcétera. Pero centrándonos obviamente aquí en España, que creemos que es una parte de todos los oyentes están en el mismo nivel, la suerte que tenemos de vivir en una sociedad como la que vivimos. Que hay elementos nocivos, está claro. Pero deberíamos felicitarnos cada día y luchar, obviamente, porque esto siga así. Y estos inconscientes, hablamos de Montero, Belarra y toda esa tropa que sale a la calle, como ha recordado alguien, hombre, si tan claro lo tienen, ¿por qué no cogen un avión y se van a Gaza a dar de comer a la gente? Yo creo que el Falcon estaría dispuesto a llevar a Belarra y Montero y dejarlas allá. Y que den el discurso delante de los líderes de Hamás. Que luego se den un beso en los labios. Y ya verán cómo las ajustician a los 2 segundos. O si van en faldita, las ajustician a los 2 segundos. Porque la hipocresía de decir aquí las cosas desde el sofá va por todos esos que se han manifestado también, que pueden cogerse un avión y irse mañana a manifestar también a Tel Aviv. O ir a la Franja de Gaza a defender mañana a lo palestino. Pero claro, cuando uno tiene una vida miserable, es muy fácil dedicarse a dar lecciones al resto. Y por suerte, nuestros oyentes, en su mayoría, porque a ver, hay de todo, tenemos una vida satisfactoria a pesar de esas basuras, sin vida, sin escrúpulos y sin conocimiento. Y no podemos darles la gracia de perder los nervios en situaciones como las actuales. Hay que decir con claridad que las cosas son como son. Obviamente, y eso no lo vamos a negar, tomar las máximas precauciones en los próximos días, próximas semanas, pero no entremos al juego de ponernos nerviosos por culpa de terceros. Hemos oído mucho estos días, oye, y preguntas, si les soy franco, me lo han preguntado directamente, ¿crees que vale la pena que vaya en metro, que vaya? Miren, nosotros decimos que al final esto pasa, cuando pasó lo del 2017 en Barcelona, nosotros estamos en Barcelona aquellos días, pues nadie lo esperaba. Las mínimas situaciones de precaución pues se toman, pues estar atento, no estar todo el día jugando con el móvil en el metro, etcétera, porque al final hay que pensar una cosa y vamos a acabar rápido, que fuera de algún acontecimiento organizado, lo que puede suceder seguramente es temas como el de Bruselas, temas como incluso el de Barcelona, en la fase 2, pues que alguien desatado, pues coja un cuchillo, una furgoneta, hombre, si consigue un arma, pues miren, pues si pasa un follón, pues alejarse de la situación de conflicto e intentar pensar que no haya sido el primer objetivo. Se refuerza mucho la presencia policial, lo van a ver sobre todo en las ciudades grandes, en zonas de transporte, y nosotros apelamos a que en democracia precisamente el Estado debe garantizar y garantizará esa seguridad. Que haya algún incidente puntual más o menos grave no es nada descartable. Pero ante todo hay que mantener la calma y la tranquilidad en estos días duros, porque nosotros, y creo que lo digo en nombre de todos, no somos como ellos. Nosotros ni matamos, ni asesinamos, ni violamos, ni cualquier barbaridad de esas. Y cualquiera que se dedique a ese negocio del asesinato a gente que piense diferente no merece ningún respeto. Y algunos tenemos claro que hay que combatir a esa gente. Nos vamos a ir a mañana, como decíamos, días intensos, cada día puede pasar cualquier cosa, vamos a ser sinceros, no vamos ya a hacer previsiones y vamos a ver si existe o no ese gabinete, si decide o no ese gabinete de crisis y cómo se mueve el mundo si eso sucede. Pendientes es la palabra más importante a estas horas. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.